Tiene el público la palabra. Como decía, recordaros que tenéis bueno, ya lo ha comentado Robert al principio, se valora la claridad positiva, la documentación, el carácter innovador, y las preguntas vuestras pues, pueden ser esclarecedoras también para el jurado, para saber en un último momento decidir quién está por encima de otro por estos tres aspectos. Pues tenéis la palabra. Muchas gracias. Pilar. Bueno, yo os doy enhorabuena a las tres. Sí, os felicito a las tres, que lo habéis hecho fantástico. Una calma con una promo y bien documentado vuestros trabajos. Y por mi profesión, la pregunta va a ir para ti, Alejandra. Me ha sorprendido no ver en tu exposición los métodos, puesto que además dices que entre 2008 y 2016 los métodos a Alatul, que no es de Albujaira sino de Herder y de un nivel A1, y el árabe de los medios, que creo que también está en Albujaira, y en este caso es de los niveles C1 y C2 de 2015. Así que... Sí. Contemplamos al principio la posibilidad de incluir estos manuales también dentro de nuestro análisis, puesto que tomamos la editorial Albujaira como referencia y Alatul es de la misma autora que posteriormente se publica Mabruk. Sin embargo, en primer lugar, Alatul presenta una serie de peculiaridades que no son aptas para ser incluidos. Hablamos siempre de un manual, de que fuera un manual y de que por consiguiente contemplara todos los aspectos en cuanto a lo que se refiere a contenidos estratégicos, contenidos gramaticales, contenidos léxicos, contenidos fonológicos y fonéticos. Por tanto, Alatul es un manual para iniciarse en la enseñanza del árabe y no contempla todos esos contenidos. Es decir, sí que es cierto que en los primeros niveles es más necesario quizás la enseñanza de un alifato, de una fonética y una fonología, de una gramática, si bien es cierto que este manual carecía de otros ciertos aspectos que son fundamentales para que se pueda considerar manual. Entonces, al no ser un manual como tal completo en ese sentido, es decir, que con ese manual no se puede adquirir un nivel A1 según el marco de competencia lingüística, simplemente es un nivel menos de, o sea, lo que podríamos decir un A1.1, que no se consideraría ni siquiera dentro de los otros niveles A1.1 que sí consideramos por tener todos los contenidos. No sé si esto responde a tu pregunta. Fue valorado, fue analizado en su primer momento y finalmente se decidió dejar fuera de este análisis porque creíamos que con este manual no se conseguía acceder a todos los manuales que en el marco común europeo de referencia se incluían, ¿no? En cualquier caso, podría estar perfectamente incluido a nivel general y contemplado como un manual más. Y en lo que se refiere a árabe de los medios, que sí que es para niveles más elevados y ciertamente está publicado por la editorial Albujaira, estos manuales ocurre un poco parecido al manual de Alatul, sin embargo con otras peculiaridades. Se trata de un manual con fines específicos, no es un manual para la enseñanza del árabe como tal en un nivel lingüístico, es decir, que la temática de estos manuales, como bien se señala en su título, es para los medios de comunicación y por tanto limita los contenidos léxicos que sí se pedirían para un nivel C1 o C2. ¿De acuerdo? Entonces, por motivos de que es un manual con fines específicos, es decir, destinado a cubrir un área léxica concreta en unas circunstancias y en unas situaciones lingüísticas de la sociedad concretas, no creemos que cubra los objetivos de ser simplemente un manual para la adquisición de un C2 o un C1 en cualquier caso. Es decir, que si queremos estudiar un C1 en España, solo con ese manual no sería suficiente para decir que hemos adquirido un nivel C2. Necesitaríamos un manual que no fuera con fines específicos. Bajo mi percepción siempre. Sí, si bien es cierto lo que cuentas, en el caso del primero, del de Alatul,
es un nivel 1-1, pero por algún sitio hay que empezar, y es un nivel 1-1 en el que en unas 60, 80 horas adquieres unas 800 palabras, que no es poco. Sí, yo en ningún... claro, y en el caso de Árabes de los Medios, sus diversas unidades didácticas se refieren a la política, a la economía, a la sociedad, es decir, que claro, en un nivel C1 y C2, pues son esos aspectos de los que hay que ir reforzando, etcétera, y otros aspectos culturales. Entonces, bueno, yo creo que en un estudio posterior que amplíes sobre este tema, que te veo que tu interés por estas materias, sería interesante que también los contemplaras. Vale, pues realmente me parece ya muy valioso la labor que se está realizando y contemplar, ya sea ya el hecho de contemplar que tenemos libros ahora mismo de texto para cubrir esos niveles, aunque sea con fines específicos, para mí ya es de valorar, y agradezco tu recomendación y la tendré en cuenta para futuros trabajos. Muchas gracias. Ok. Sí. Pues esto, enhorabuena a las tres, y en la misma línea de lo que comenta ahora Pilar, Alejandra, hay un método que se llama Sabili, no sé si lo has tenido en cuenta o no, pero me consta que los derechos de autor ya los tiene Herder, y esto quiere decir que van a llenar todas las bibliotecas y todas las universidades y escuelas. Habría que tenerlo en cuenta. Sabah, no sé si entre los manuales y fuentes que has manipulado y trabajado, y sobre todo en lo que es el género de calendarios, has tenido en cuenta un calendario por antonomasia que es Taqwim Córdoba, el calendario de Córdoba, sobre todo en lo que hace referencia a la terminología, aunque allí no haya tantas recetas, pero sí que terminología de los alimentos utilizados más tarde en elaborar platos, etcétera. Sí lo he tenido en cuenta. Además, bueno, en mi trabajo escrito sí lo menciono, pero claro, por tiempo no he podido ejemplificar nada respecto, pero gracias. En lo que respecta a Sabili, el manual que me comenta, sí que es cierto que también se ha valorado para ser incluido en este trabajo. En esta ocasión sí que es cierto que, y corrígeme si me equivoco, no hace alusión directa a que se establece según el marco común de referencia europeo, pero sí me consta que se está haciendo una labor por incluirlo. Por tanto, sería un manual idóneo para incluirlo en los siguientes trabajos que se publiquen, puesto que se está realizando una gran labor para ello, y esto también es un poco fruto del resultado de que se ha sido consciente de que tras implantarse este marco hace falta renovar la metodología, y por tanto agradezco la apreciación, porque es un manual que desde ahora digo que será necesario también tenerlos entre los manuales de referencia para la lengua árabe. Venga, pues muchas gracias a las tres otra vez, porque el nivel es altísimo. Y bueno, tengo una pregunta para Ana Belén. Has dicho que a los cautivos les daban la opción a veces de la jizya, pero no has explicado, creo, lo que es eso, que puedo imaginar quizás, pero no estoy seguro, y tampoco soy experto en esa parte. Y a Alejandra, dos preguntas. Una sería, has hablado de hemos muchas veces, ¿hablas de un equipo o hablas como el nosotros real? y segunda pregunta, ¿hasta qué punto habéis pensado o analizado los libros realmente para ver si coinciden con los contenidos de los niveles del marco común europeo, y si existe realmente una definición de esos niveles para árabe que se pueda utilizar? Aparte de que puedes hablar un poco mejor, puedes hablar un poco peor, puedes expresar es decir, que una cosa muy vaga que ellos definen, pero realmente para convertir eso en un libro de texto necesitas mucho más detalle, ¿no? Creo. Bien, pues eso. Gracias. Perdón, hay que muchos términos que doy por supuesto. La jizya era una especie de impuesto que los no musulmanes podrían pagar y vivir en territorio islámico,
así en línea general. Pero claro, siempre y cuando se cumpliesen las dos condiciones que he mencionado y que mencionaba Berroa en su obra. Porque si suponía que tuviesen un beneficio económico el reino granadino, pues lógicamente no Entonces, se le... la opción sería de establecerse en el país y convertirse en un ciudadano del país. Exactamente. Pero pagando la jizya y manteniendo su religión cristiana. Porque claro, pero es lo que siempre pasa, ¿no? Esa es la teoría, pero luego la práctica era muy diferente, porque ser ciudadano cristiano en Granada a lo mejor no era tan fácil y no interesaba tanto. Entonces... duraría poco. Exactamente, por eso. Que una cosa es la teoría y otra siempre es la práctica y hay que ver los documentos. Bueno, antes de otras palabras que han pedido, quería yo también felicitaros y animaros a que continuéis con vuestras investigaciones, y quería hacer unos comentarios y preguntas a las tres, ¿no? Lo hago por el mismo orden que por el que habéis intervenido. Ana Belén, bueno, ha insistido en el testimonio de Münzer. Münzer viaja en el 1494, es decir, cuando ya los gobernantes son cristianos, ¿no? Entonces me imagino que a menos que él escriba de oídas, lo que está describiendo es una situación ahora contraria, es decir, esclavitud de musulmanes por cristianos. Que eso yo creo que también, no sé si lo contemplas, pero que sería muy interesante que lo hiciera una comparativa entre lo que sucedía no solo en el territorio islámico, sino en el territorio cristiano, porque pasaba igual lo de los rescates, los FACAC. Además es muy interesante también cómo describen las fuentes, cómo la comunidad musulmana muchas veces se unía recaudando el dinero para pagar el rescate de un musulmán que estaba apresado en territorio cristiano, ¿no? Bueno, en tu caso, Alejandra, tú misma has dicho que, bueno, que cada vez más se utiliza, y es una cosa deseable, utilizar la lengua meta como la lengua casi única y exclusiva del método, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, yo no entiendo por qué te has reducido a los métodos exclusivamente elaborados o publicados en España, porque en realidad es muy deseable también, y se utilizan de hecho en la enseñanza, métodos no publicados o elaborados aquí, sino en otros lugares, sobre todo cuando la lengua meta solamente es el árabe y no hay ninguna lengua que te interfiera en ese aprendizaje. Aparte que también siempre es muy interesante la comparativa, ¿no? La comparativa de las cosas que se están haciendo aquí y en otros sitios. En cuanto a ti, bueno, pues el tema de tu mismo título hace prever que va a hablar de texto andalusíes, pero en realidad Ibn Sayyar, como ha explicado, es oriental, es bagdadí, ¿no? Del siglo X. Yo no sé hasta qué punto, bueno, aquí en Al-Ándalus es muy claro, ha destacado muy bien cómo Sir Yab marcó con Abderrahmán II, que es cuando él viene, pues toda una bagdadización en Al-Ándalus, en una época en la que se está produciendo realmente, por todo lo que estamos investigando, se está produciendo realmente el gran proceso de arabización e islamización en Al-Ándalus, ¿no? En ese siglo, a mediados del siglo IX. Entonces lo que te quería plantear, si has visto, porque el contexto del siglo X es muy diferente. En el contexto del siglo X, cuando Abderrahmán III construye Medina Zahara, hay una voluntad, se proclama califa, hay una voluntad de dejar como referencia a Bagdad y tomar como referencia al Imperio Bizantino. De hecho, se establecen relaciones diplomáticas. Hay un texto también que es muy importante, que es el Dioscórides, ¿no? En esas relaciones diplomáticas, Bizancio manda un texto que tenía un gran interés en los andalusíes, como era Dioscórides, con las plantas medicinales, que también tienen mucha relación con la gastronomía, ¿no? Que en cierto modo también yo creo que había ahí temas de espionaje, porque mandaron el original en griego
aunque ya había traducciones, y luego tuvieron que pedir, aquí no había en Al-Ándalus nadie que entendiera el griego y tuvieron que pedir a Bizancio que mandara a un traductor, ¿no? Y es cuando lo mandaron y en cierto modo pues tenían aquí a una persona viendo directamente todo el califato, ¿no? Entonces plantearte si tienes contemplado todo eso y tener también de referencia a Bizancio y todo lo que es esa cocina y hasta qué punto también hay algún tipo de relación, ¿no? Pues, bueno, con respecto a lo de Jerónimo Munzer, sí que es verdad que he viajado años después de la toma de Granada y efectivamente lo que hace es una descripción más bien del entorno y a través de los testimonios que le llegan de los que sufrieron eso, ¿no? Y por supuesto, claro que es interesante ver cómo también trataban los cristianos a los cautivos musulmanes. Lo que pasa que, claro, como digo, del cautiverio y de la esclavitud, que sería el tema de mi tesis doctoral, surgen muchísimas cuestiones, muchísimas. Entonces, claro, hay que ir poco a poco. Y en 15.000 palabras yo pues me centré en los cautivos cristianos en Granada, porque además son 3 siglos de historia y dan para mucho y hay que generalizar mucho porque claro, las circunstancias no siempre eran las mismas a lo largo de esos 3 siglos. Entonces pues yo siempre hablo en líneas generales y centrándome en cautivos cristianos. Con respecto también al título, en principio elegí un título un poquito más general, pero el título principal era más bien Estudio de los culturemas gastronómicos presentes en la obra Kitab al-Tabikh de Ibn Sayyar al-Warraq. Es cierto que debería de haber, claro, contemplado más Bizancio, pero no por los motivos de extensión no podía abarcar más. Gracias. Respondo primero a la pregunta que me había planteado Robert, que no la había respondido. La utilización del nosotros simplemente es por una influencia del plural académico que suelo usar redactando, por tanto a eso se debe. En lo que me pregunta respecto a qué nivel se han realizado los análisis de estos manuales, se han atendido a los diferentes contenidos estratégicos y cómo han sido, o sea, los contenidos, estratégicos, lingüísticos, culturales y comunicativos. Entonces, se han examinado aplicando los criterios que he comentado y viendo un poco cómo se desarrollaban cada uno, cómo se presentaban y cómo se trabajaban. Sí que es cierto, al hilo también de lo que me preguntaba, que actualmente no se ha definido qué contenidos del árabe concretamente se establece para cada uno de los niveles lingüísticos. Por tanto, eso ha sido una dificultad para mí, puesto que no había una guía, por así decirlo, precedente por la que guiarme para ver si esos contenidos realmente se ajustaban a los niveles. Sí que es cierto que, por poner un ejemplo, los contenidos culturales sí se presentan en todos los manuales, que era un poco el objetivo de mi trabajo, ver si se adapta y si menciona cada uno de los contenidos a los que hago alusión, pero claro, el modo de trabajarlos es muy diferente. En algunos casos los contenidos culturales son muy claros, se evidencian claramente, y en otros, sin embargo, prácticamente se alude, y parece muchas veces que estamos acercándonos a manuales donde la cultura árabe no se ve por ningún lado. Entonces, claro, otra cuestión será analizar en qué grado o en qué medida esos contenidos que sí se presentan y que sí se indican en el marco común europeo se presentan más o menos acertadamente. Entonces, sí, eso espero que responda a su pregunta. Y lo que me comentaba Jorge, ¿por qué entonces, si promuevo el uso de la lengua meta, hago hincapié en que los manuales estén dirigidos a hispanohablantes o que estén publicados en España? Para mí es importante que los manuales se ajusten a las necesidades específicas del público al que va dirigido. ¿Qué quiere decir esto realmente? Que si somos españoles, tenemos una serie de características por nuestra lengua materna, que eso nos va a hacer
que tengamos ciertas similitudes con el árabe en algunos aspectos y ciertas semejanzas. Si este manual va dirigido a trabajar esas semejanzas, se podrá conseguir un aprendizaje más óptimo que, por ejemplo, para una persona, por poner un caso simple, que tenga como lengua materna el persa, pues no va a necesitar en un manual que se trabajen tanto los contenidos en niveles más básicos, como pueden ser la escritura de esos contenidos o la fonética, mientras que para nosotros sí sería importante. Y quizás en el campo léxico, por nuestra influencia en la cual tenemos una gran multitud de arabismos, pues quizás no va a ser tan necesario ciertos aspectos léxicos que queden reflejados, como si otros que no aparecen o a los que no estamos tan familiarizados. De ahí que crea importante que los manuales estén dirigidos a un público específico, porque bajo mi percepción se van a adaptar a unas características concretas de un público y se van a trabajar con mayor o menor predominio unos contenidos frente a otros, y creo que eso puede favorecer el aprendizaje. Y has comprobado que efectivamente es así, es decir, que se utilizan esas especificidades a quien van dirigidas, porque luego la realidad es que se utilizan aquí métodos también foráneos, el Kitab al-Asas y una larga tipología que son muy útiles, ¿no? Es decir, de hecho, pues son bastante eficaces, ¿no? Gracias. Hola. Soy Ángel López de la Universidad de Cádiz y voy a hacer preguntas a las tres, o observaciones a las tres. Primeramente a Ana Belén. Bueno, enhorabuena ante todo a las tres, como digo. Me congratulo del nivel de trabajo y nivel expositivo. Y, como digo, voy a comenzar por Ana Belén y le voy a decir que el tema me parece muy interesante, muy amplio. Efectivamente, muy amplio, tiene muchas ramificaciones que se pueden hacer. Por ejemplo, nos ha aludido a los alfaqueques, que era una institución muy interesante, a las implicaciones literarias que puede tener el tema. Por ejemplo, en el romancero, recuerdo el romance A la verde verde, a la verde oliva, donde cautivaron a las tres cautivas, y se narra literariamente ese cautiverio, ¿no? Y seguramente otros muchos textos que se podían rastrear. A los vestigios arqueológicos, las mazmorras, ha aludido a las mazmorras, pero hubiese sido interesante quizás ver algunos ejemplos de cómo eran esas mazmorras, pero también, por ejemplo, a los cepos que se han conservado como esbotos en algunas iglesias, por ejemplo, en San Juan de los Reyes, en Toledo. Estas cosas serían, como digo, muy significativos. Y abundando en lo que ha dicho Jorge, pues también los ejemplos contrarios que quizás merecen un trabajo aparte. Pienso, por ejemplo, en las relaciones o en las noticias que da el poeta Al-Basti de su cautiverio en Baez, eso en Úbeda, ¿no? Bien. Con respecto a Alejandra, a la exposición de Alejandra, me queda un poquito más lejos porque yo me dedico más a textos antiguos, entonces, pero hay algunas dificultades que quizás son inherentes a toda enseñanza. En principio hemos hablado de la diglosia, pero yo me atrevería a decir que no es diglosia, que es triglosia como mínimo. Y ya, como no puede ir más, yo lo llamaría simplemente esquizofrenia lingüística. Es casi eso, ¿no? Pero además hay otras dificultades, como es el conocimiento de la propia lengua, que es paupérrimo. Si tenemos que partir de la propia lengua, y lo primero que tenemos que explicar es qué es un nominativo, qué es un acusativo, qué es un genitivo, pues ya estamos, o qué es el antecedente del relativo, o qué es una aposición. Es que el conocimiento de la propia lengua, como digo, es paupérrimo, y entonces con esos mimbres se puede hacer un texto de muy mala calidad muchas veces. Y no hablemos del tiempo, el tiempo que regladamente en cada curso hay que dedicar a esto, que cada vez es menor. Entonces, en muy poquito tiempo se puede hacer muy pocas cosas, no seamos ilusos, ¿no? Entonces, muchos de estos manuales tienen una gran cantidad de materiales que al final no da tiempo a usarlos, simplemente. Entonces, creo que estas dificultades habría que valorarlas y computarlas también en algún sentido. Y finalmente, a Sabah,
quiero hacer también alguna exposición. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Jorge. Estamos hablando de Al-Ándalus y estamos trayendo un ejemplo del siglo X en Irak. Quizá no tenemos muchos ejemplos, se puede utilizar, pero no como forma base. Hay otros tratados andalusíes, como los que estudió Granja y otros más, pero también creo que sería muy interesante estudiar la herencia gastronómica que ha quedado en la literatura y en la historia, La herencia gastronómica que la tenemos, por ejemplo, en platos que se han conservado, por ejemplo, la atafea, que quedó en el refrán ese famoso, uno muere de atafea y otro la desea, ¿no? O las almojábanas, o las talbinas, de las que era especialista la lozana andaluza en Roma, todo eso. Y, por supuesto, por ejemplo, algunos ejemplos muy significativos como Baltasar de Alcázar, cuando su cena jocosa, o otros versos como aquellos que decían tres cosas me tienen preso, de amores el corazón, la bella Inés, el jamón y berenjenas con queso. Evidentemente las berenjenas con queso es una receta andalusí, ¿no? Bien, como digo, por tanto, hay muchos flecos que pueden ser de los que se puede tirar y salen ovillos por un sitio y por otro. Os felicito por el trabajo, creo que es un trabajo muy significativo en los tres casos y que seguramente podréis sacar mucha más información a este sentido y ilustrarnos y divertirnos más con estas cosas. Gracias. Bueno, yo doy las gracias por las aportaciones. Con respecto a lo de las implicaciones literarias, es verdad que yo siempre las tengo en cuenta, sobre todo en el caso el caso contrario de los cautivos, como estuvo Al-Basti. De hecho, lo mencionan en el trabajo que comentaba que me llevó a este. El tema del alfaqueque no lo he tratado aquí porque, bueno, consideraba que tenía que centrarme más en otros aspectos, y sí que es verdad que es una figura muy, muy, muy representativa del cautiverio, muy importante, y bueno, es nada más que un capítulo de la tesis al que pienso dedicarle, o sea que va para mucho. Y bueno, respecto a lo de los vestigios arqueológicos, sí que es verdad que se puede hacer mucho más, pero claro, el tiempo y el espacio es el que tenemos. Y sí que sobre todo de las mazmorras de Granada, yo trabajo en Granada porque estoy allí, y me hubiera gustado acceder a estudios más recientes que hay, pero me fue imposible. Entonces pues me tuve que adaptar a lo que tenía, y además, por supuesto, se puede sacar muchísimo más, pero claro, muchas veces estamos sometidos a falta de tiempo, sobre todo, y de espacio también. Bueno, solo comentarte con respecto a lo que me has dicho de que trate también la herencia gastronómica o el legado gastronómico que encontramos hoy. También es una cuestión que he tenido muy en cuenta, que he añadido algunos detalles en el trabajo escrito, pero no he podido añadir más, pero es una temática que además me atrae bastante, porque hemos podido constatar además a través de este estudio la supervivencia de muchísimos términos, no solamente aquí en España, como puede ser el manjar blanco, entre otras muchas, sino también en diferentes zonas de los países del Magreb. Entonces también creemos que sería bastante interesante estudiar esos términos, ese legado, y centrarnos solo en ese legado y ver también esa terminología, de dónde viene, y analizarla desde aspectos lingüísticos, entre otros muchos. Gracias. Para responder a su comentario, simplemente decirle que afortunadamente, gracias a
a esa dimensión lingüística que tiene el árabe, ¿no? Lo hace una lengua realmente rica, ¿no? Entonces, gracias a esa diglosia, triglosia, como señalaba, podemos tener una lengua compleja en cuanto a su estudio, pero desde luego con unas posibilidades que no todas las lenguas la ofrecen. Y, por supuesto, el tema del tiempo del que se dispone las enseñanzas formadas y regladas también es un hándicap en ese sentido a la hora de trabajar con un manual, puesto que los manuales los diseñan para unas horas establecidas y no siempre esas horas se corresponden con la programación docente que se tiene para ciertas asignaturas. Y, por tanto, estoy de acuerdo con usted que es también un aspecto que hay que tener muy en cuenta al hablar de las complejidades del árabe y, en general, de las lenguas extranjeras. Muchas gracias. Bueno, primero felicitarlas porque fueron realmente maravillosas y eso de no se va a perder la cultura árabe fantástica con estas jóvenes. Y te quería preguntar a ti, Asabab, sobre de Siriab que impone, digamos, esa reglamentación en la utilización de los cubiertos, de los platos, maravilloso, porque eso significa que no están los franceses primero, ¿no es cierto? Porque en América siempre se tenía en cuenta que, bueno, los franceses, o sea, me gustaría que ampliaras un poquito en ese término. Muchísimas gracias a las tres. Muchas gracias a ti. Sí, la verdad es que en general todas las fuentes bibliográficas que mencionamos siempre se añaden muchísimos aspectos, como comentábamos, no solamente, o sea, dietéticos, literarios, se incluían también muchísimas referencias poéticas, se hacía alusión a muchísimos proverbios, anécdotas. Es realmente interesante y por supuesto tendré en cuenta en profundizar en ese aspecto. Muchas gracias. Lo que me maravilla es que las presentaciones que habéis hecho son tan extraordinarias que, aunque son en dos casos históricas, tienen una actualidad extraordinaria también. En el caso de Ana Castro, hablas de derechos humanos y la diferencia que hay entre esclavitud y servidumbre. Hoy se dice que se ha abolido la esclavitud, pero hay gente tan dependiente en su trabajo que se considera una forma de servidumbre forzada. ¿Piensas que eso puede tener tu trabajo alguna influencia en Amnistía Internacional, por ejemplo? El trabajo de la cocina de Sabah es histórico, pero no puede ser más moderno porque toda la cocina de hoy día está trayendo los fondos históricos y la llamamos fusion cuisine. No hay cocina local hoy día, todo es fusion cuisine, todo está adaptado al mundo moderno. ¿Cómo ves que se va a desarrollar la cocina andalusí en la fusion cuisine? Y el caso tuyo de Alejandra es extraordinario porque yo he intentado aprender varios idiomas y he tomado muchos cursos. Lo que me sorprende es que no menciones hoy día que el libro no va camino del todo, pero se usa mucho menos, que no nombres las ayudas audiovisuales. Yo he tenido ayudas audiovisuales en todos los cursos que he tomado y la experiencia siempre no es buena. Todavía en España tengo el dolor de decir que la enseñanza del inglés, por ejemplo, es pésima. Porque hay intereses locales. ¿Cómo ves tú esos intereses de que hay que contratar al vecino nuestro, a la hija del profesor, o a una persona que ha nacido aquí porque tiene prioridad un español sobre... Y claro, son gente que ha nacido aquí, ha estado 2 meses o 2 años en Inglaterra, después de que han cumplido los 20 años, y el acento es terrible. No solamente el acento, no tienen noción de la cadencia del idioma, del sonsonete que tiene que ir el ritmo. ¿Cómo incluyes tú en la enseñanza estas ayudas audiovisuales que van siempre con los libros ahora? Muchas gracias.
Bueno, en primer lugar, darle las gracias. Y sí que es verdad que, aunque es un tema histórico, puede tener influencia en la actualidad. De hecho, tengo una profesora que siempre me repite que cuando yo hable de este tema matice que esto ocurría en las dos bandas, tanto cristianos y musulmanes, y que era algo típico, entre comillas, de la época. Yo no estoy segura de que sea tan típico de la época, porque se siguen dando muchas situaciones así. De hecho, ahora lo vemos con el famoso Estado Islámico y demás. Entonces, pues sí que es verdad que pienso que puede tener una repercusión actual, claro. Con respecto a la cocina de fusión que me comentabas, también quería comentarte que, por ejemplo, yo en mi caso he hecho las prácticas curriculares de grado en un restaurante conocido por Nur, aquí en Córdoba, que hace comida de fusión e intenta rescatar esa cocina califal y la fusiona con un poco la actual, pero siempre teniendo claro en cuenta la cocina del siglo X. No tengo en el trabajo escrito, tengo las cartas traducidas, es una pena que no las tenga aquí, pero se las mostraré luego para que vea cómo se fusiona, digamos, esa cocina califal con la actualidad. Para mí, tanto como estudiante como investigadora iniciada en este aspecto, es fundamental un aprendizaje basado en unos manuales y también unos materiales complementarios, entre los que, por supuesto, se deben incluir esos materiales audiovisuales a los que usted hace referencia, entre otros muchos manuales. Y además también es fundamental concebir el alumno como un agente activo dentro de su propio aprendizaje, en el que también se tenga en cuenta la propia autonomía del estudiante. Es decir, que con los manuales, los materiales complementarios, la propia autonomía del estudiante que le permita acceder a otros recursos más allá de los que se pueden ofrecer en una clase, que le permitan seguir desarrollándose o profundizar en aquellos aspectos que o bien les gusta o bien tienen más dificultades en acceder. Además de, con la figura del profesor, completa un núcleo de enseñanza sólido para aprender en los idiomas, y por supuesto los materiales audiovisuales fundamentales también. Lo que sí que, bajo mi percepción, son siempre complementarios a un manual de referencia que sí contenga todos los contenidos establecidos en los 3 niveles lingüísticos. Perdón. Se me había olvidado una observación a la primera de las intervenciones, la de Ana Belén. Has traducido devotos. Creo que debe ser la palabra rahib o quizá casis. Me parece que sería más, es decir, simplemente monje. Devoto, la palabra devoto en español es una palabra que no tiene esa significación de una persona dedicada a Dios, sino una persona que tiene. Entonces, esa palabra me ha llamado la atención en tu exposición, y creo que quizás tenías que plantearte el cambiar la traducción, porque se entiende desde fuera, se entiende, si no tiene el texto delante, se entiende el texto árabe, supongo, delante, se entiende mal o se puede entender mal, ¿no? Como taqui, por ejemplo, o algo así. El término que aparece es rahib. Monje, normalmente. Claro, pero yo no sabía bien cómo traducirla, ese término. Yo creo que es monje simplemente. Lo que pasa es que desde el punto de vista del Islam no se distingue entre cura y monje de la media. Claro, por eso yo a lo largo yo puse devoto como una categoría así más general, pero claro, devoto puede ser cualquiera. Entonces luego cuando yo hice la traducción de esta fetua sí que puse religioso. Porque, claro, si ves la fetua, no sabes a qué se está refiriendo, si a un cura, si a un monje, si a una monja, si no lo sabes. Entonces sí que opté por el término religioso. Por eso. Sí. Entonces opté por religioso, sí. Pues, ¿alguna pregunta más? Si no hay ninguna pregunta, pues de nuevo agradeceros el trabajo realizado
Y una parte de aprendizaje que tenemos que tener también nosotros es que hemos terminado a tiempo y eso es gracias a esa disciplina que de verdad que os lo agradezco. Es decir,